noticias del mundo a esta hora que tienen que ver con la actualización de lo que está pasando en la Franja de Gaza. La situación sigue siendo tensa en medio del ataque al hospital Nasser, en medio de lo que significa el rechazo de todo el mundo, porque entre otros las víctimas son reporteros en esa zona. ¿Qué es lo último, Silvia Carrasco? Sí, Ricardo, allí el número de muertos llegó a 20 personas y la respuesta que ha dado el ejército israelí es que ellos están investigando qué fue lo que pasó, pero que para ellos el ataque a los reporteros, a los periodistas, no es un objetivo directo, sino que según ellos sería un daño colateral respecto de lo que estaban haciendo. Lo que sabemos es que fue un doble ataque, 2 bombardeos sobre el hospital Nasser de Khan Yunis en el sur de Gaza, y allí han muerto Hussam al-Masri, que era un camarógrafo de Reuters, Mohammad Salama, que era de Al Jazeera, Mariam Abu Daka, que era una periodista freelance de 33 años, y Moaz Abu Taha. Todos ellos murieron junto con una serie de rescatistas que también estaban trabajando ahí en el hospital Nasser. Como les decía, fueron 2 bombardeos. El primero golpea al hospital Nasser, enseguida van los rescatistas a tratar de salvar a la gente que había quedado atrapada o que estaban heridos, y es cuando cae el segundo bombardeo. También se acercaron los periodistas para ver cuál había sido el resultado de ese bombardeo. Ha habido una muy dura respuesta por parte del gobierno de Turquía, diciendo que este es un ataque contra la libertad de prensa y también un crimen de guerra, lo que ha ocurrido allí en el hospital Nasser. Mientras tanto, sigue creciendo el temor por el tema del hambre que está matando gente allí. 11 son los muertos por inanición en las últimas 24 horas, pero también hay una serie de enfermedades contagiosas que están creciendo allí en Gaza y que tienen en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Es lo que está ocurriendo en este momento allí en Gaza, pero también hay consecuencias en el resto del mundo. Hemos estado contando de que en el gobierno de Países Bajos hubo una renuncia masiva de ministros porque no se había suspendido la venta de armas a Israel, pero hoy también renunció el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, y esto fue porque en la Unión Europea había estado tratando de promover sanciones en contra del gobierno de Israel, no lo consiguió y entonces decidió presentar su renuncia. Otro conflicto se ha suscitado en Francia porque el embajador norteamericano en Francia, que recordemos es el consuegro del presidente Donald Trump, es Charles Kushner, que es el padre de del marido de la hija de Donald Trump, está de embajador allí, y él publicó en las últimas horas una carta en el Wall Street Journal diciendo que el gobierno francés no estaba haciendo lo suficiente para detener los casos de antisemitismo. Bueno, el gobierno francés ha convocado al embajador norteamericano para hacerle presente una queja por injerencia en asuntos internos de Francia. Esa carta que él publicó en el periódico norteamericano era una carta abierta dirigida al presidente Emmanuel Macron, Ricardo. Silvia, gracias. 9:36, terrible el genocidio que está cometiéndose en la Franja de Gaza. En Estados Unidos, Juan Camilo, a diferencia de lo que nos comentaba Paola, el tema del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe Sur, cerca de Venezuela, no es menor. Se registra en medios importantes. De hecho, incluso a esta hora hay un largo reportaje que hace CNN Internacional con su corresponsal desde La Habana y con su equipo ya desplegado en la capital venezolana. Son reportes, Ricardo, en efecto, de medios estadounidenses fundamentalmente, que desde hace varios días ya han venido publicando piezas y seguimientos a este despliegue militar de los Estados Unidos. Está uno, por ejemplo, de hace unos días del New York Times haciéndose la pregunta que todo el mundo se está haciendo, y está titulado el artículo: ¿el gobierno de Trump se está preparando para una confrontación militar con Venezuela? Se pregunta este artículo, que en su primera párrafo lo que dice es que el gobierno de Donald Trump está intensificando las tensiones con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, y parece estar creando las condiciones que podrían desencadenar en un enfrentamiento militar. Acompañado de este artículo también hay otro artículo escrito por corresponsales en la región andina, en Colombia y en Venezuela, hablando con gente, con quienes están enlistando en
en esta movilización por parte de Nicolás Maduro de las milicias, y también con escépticos venezolanos que no creen que tropas estadounidenses vayan a llegar a terreno. También están los reportes de CNN en su versión internacional, pero también en la versión que es transmitida aquí en los Estados Unidos. Hace unos días entrevistaban, por ejemplo, al representante republicano Carlos Jiménez preguntándole sobre esta movilización de tropas por parte del gobierno de Donald Trump. Él reiteraba su mensaje de que cree que a Maduro le quedan horas en el poder y que todo va dirigido en el sentido de una campaña por parte de la administración Trump. Pero también, por ejemplo, ha habido cubrimiento de CBS, el canal CBS, que está destacando este despliegue militar, pero también la movilización de las milicias en Venezuela. Hay una nota de hace algunas horas que titula "Amas de casa y jubilados en Venezuela hacen fila para unirse a la milicia en respuesta a lo que Maduro llama amenazas extravagantes de los Estados Unidos por cuenta de este despliegue militar". También ha habido un cubrimiento bastante importante, hay que decirlo, durante el fin de semana de Fox News, del programa matutino de Fox News que se llama Fox and Friends, Fox y sus amigos, donde sostuvieron entrevistas, por ejemplo, con la líder opositora María Corina Machado. Ya han tenido varias entrevistas con María Corina Machado, ella expresando su agradecimiento a los movimientos que está realizando Estados Unidos, pero también invitando a analistas para que den sus puntos de vista. Eso sí hay que decirlo, el enfoque de la prensa en Estados Unidos es muy inclinado desde el punto de vista geopolítico. China está metido en Venezuela, China ha aprovechado el vacío de los Estados Unidos en Venezuela, y la presencia de China en esa región es una amenaza, así como también lo es la presencia de la República Islámica de Irán en territorio venezolano, y por eso hace parte del interés de los Estados Unidos cuidar, abro comillas, su patio trasero, y por eso esta movilización de tropas por parte del presidente Donald Trump también es un recordatorio o un mensaje a esas otras potencias, en el sentido de que Venezuela hace parte del interés estratégico de los Estados Unidos. Ricardo. Pero ojo, Juan Camilo, que una cosa Paola. Es la televisión, ¿no? CNN y Fox, sí. Y otra cosa es The New York Times, ni una palabra de Washington Post. Pero Paola le acaba de decir que sí. Journal, ni una palabra. Hubo un análisis del fin de semana. Pero el New York Times se hizo un análisis. En primera página, no le están dando primera página. Se lo voy a enviar. El análisis que hace. El análisis que hace el New York Times este fin de semana es muy importante. Nos acaba de hablar de él, Juan Camilo. No abren con este tema, Ricardo. Mire, tengo acá las carátulas de USA Today, del Boston Globe, de Washington Post, de Wall Street Journal, de New York Times, del fin de semana de hoy. No abren con el tema de Venezuela. Abren, como le digo yo, con las otras tropas que tiene la Casa Blanca en sus ciudades, que es lo que les importa, en Baltimore, en Chicago, en fin. Con eso sí está hoy precisamente, le voy a decir cuál es el que en ese momento lo tiene, de New York Times y el Washington Post. El Washington Post abre con eso: Trump's threat of troops looms over big cities, y empiezan a decir el clash que se está presentando, entre otras cosas, también en el propio Washington DC. Pero bueno, otra cosa es la televisión, pero prensa escrita y los grandes periódicos de los Estados Unidos no es precisamente el tema, no abre ninguno con este tema, y además no creo yo es el tema que les preocupa hoy por hoy, que son los barquitos de batalla naval sobre Venezuela. Yo no menospreciaría el hecho de que Estados Unidos envíe embarcaciones de guerra, que envíe su equipo anfibio, que envíe submarinos nucleares, y que el Departamento de Estado esté hablando todos los días de Venezuela. 9:41, hablando de Venezuela. Ya voy a saludar en segundos al doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, para hablar de la noticia a esta hora, que es la renuncia del ex jefe de Estado a la prescripción de su proceso. En Caracas, Santiago Martínez, curiosa imagen anoche en televisión, prácticamente ininterrumpida la transmisión de Venezolana de Televisión. Nicolás Maduro pareciera escondido en una cueva, ascendiendo a general de la Reserva Activa al embajador de ese país en Bogotá. Un hombre que es un chavista tradicional, un chavista histórico, que es recibido por Nicolás Maduro, como digo, pareciera una cueva, pareciera las catacumbas, pareciera los escondites de Osama Bin Laden. Sí, al menos era una oficina, Ricardo. Mira, Nicolás Maduro no tuvo una aparición en vivo en estos puntos, en las plazas públicas, en las plazas Bolívar, de allí donde estuvo todo el tema de la milicia el fin de semana. Solamente envió mensajes por redes sociales agradeciendo la movilización y el llamado a las familias a que se registrasen en esta milicia. Y luego, en horas de la noche, pues ascendió, como tú decías, a general de división en Reserva Activa a Carlos Martínez, que es el embajador actual, embajador venezolano
en Colombia. Es un militar retirado y ahora asciende a general de división en reserva activa. Es un video en redes sociales, en su cuenta en Telegram se ve al embajador con uniforme camuflajeado, agradecía el nombramiento de una especie de oficina que entra, le abren la puerta, ahí está el ministro de Defensa Vladimir Perino López y está Maduro también pues uniformado y escuchamos este diálogo. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. Adelante, embajador. Buenas tardes, mi comandante. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir la presilla de general de división. En nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, señor embajador, yo he decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva activa, luego de haber culminado el día de hoy esta jornada de planificación de la operación allí binacional. Nicolás Maduro, Ricardo, hablaba de una operación binacional de soberanía, paz y seguridad absoluta, no ofrecía detalles, pero que se activa una nueva fase de refuerzo, decía, en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, todos fronterizos con Colombia. Poco antes, el ministro de Defensa, Vladimir Perino López, que estaba allí en esta oficina donde recibía a Maduro al embajador, negaba que en Venezuela hubiese campamentos de grupos armados colombianos y reconocía que la frontera es porosa, pero que el Ejército y la Guardia Nacional no permiten que esos grupos se instalen y sin mencionar en específico a ninguno, es decir, no decía ni FARC, ni disidencias, ni ELN, sí señalaba que se trata de grupos ya carentes de ideología y dedicados al narcotráfico. Ricardo. 28